Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos el 19º domingo del tiempo ordinario A. La Iglesia continúa de acompañarnos con la palabra de Dios. La primera lectura y el Evangelio de hoy nos hablan de dos manifestaciones extraordinarias. En la primera lectura se trata del encuentro entre Elías y Dios. Elías, temiendo a la reina Jezabel, huyó al desierto. Y en el Evangelio, el encuentro de Jesús con sus discípulos indefenso en su barca maltratada por las olas. Estas dos lecturas nos hablan del miedo y la duda que a veces nos invaden y al mismo tiempo de Dios que viene a unirse a nosotros. La primera lectura nos invita a cambiar nuestra visión, nuestra concepción de Dios. Esto es lo que aparece para el profeta Elías. Estaban acostumbrados a las manifestaciones espectaculares. Pensaban encontrarse con Dios en una teofanía del rayo. Pero es todo el contrario. El profeta Elías era un hombre de acción, lleno de celo por el Señor. Se entregó para ayudar a su pueblo a permanecer fiel a Dios a pesar de la oposición de los poderosos de la sociedad. Después de haber dado todo en un gran combate donde derrota a los falsos profetas de Baal, la reina Jezabel no le perdona para verlos eliminados a todos. Ella prometió vengarlos y matar al profeta Elías. Para salvar a su vida, Elías huye al desierto. Después del éxito incuestionable de su apuesta, todo colapsa y está deprimido, profundamente angustiado, desanimado, pide la muerte. Es entonces en medio de sus reveses misioneros que hace la experiencia consoladora del encuentro con Dios, no como se lo imaginaba. Dios se manifestó a él ni en un huracán, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en una brisa ligera. Es en la brisa ligera que experimenta la ternura y el amor de Dios. Está fuera de vistas, está solo, no hay nadie para admirarlo. Hay un cierto despojamiento, pero al mismo tiempo una gran profundidad en ese encuentro con Dios. Es un Elías vulnerable que se encuentra con Dios en este momento. Es este Elías vulnerable quien experimentó su debilidad, quien también experimenta la ternura y el consuelo de Dios. Esto confirma lo que San Pablo recibirá más tarde como orientación de la parte de Dios. Mi gracia te basta porque mi poder se manifiesta en la debilidad. El profeta Elías entiende entonces que el verdadero Dios no es el de la violencia, no es masacrando a los infieles que uno salvará el honor del verdadero Dios. Por el contrario, es amando a sus enemigos que diremos
algo de la ternura y del amor de Dios. En el Evangelio, los discípulos también hacen la experiencia de desesperación, de la impotencia en el mar. Y es precisamente este momento que Jesús camina sobre las aguas y viene en su ayuda. En la cultura bíblica, el mar simboliza el abismo, el lugar donde reside la fuerza del mal. En el Evangelio de hoy, San Mateo nos muestra que Jesús camina sobre el mar sin miedo, con confianza. Pedro, por el contrario, camina sobre el mar con la duda y el miedo de hundirse. La fuerza para poder caminar en la vida sobre la debilidad, la fragilidad, el mal, viene de la fe. Y la fe es un don de Dios. Es más fácil decir que tenemos la fe cuando todo está bien, cuando la salud está bien, cuando la economía florece, cuando el mundo nos arroja flores. Sin embargo, la verdadera fe se verifica en tiempos difíciles, cuando el viento sopla en el sentido contrario de nuestras aspiraciones. La verdadera fe es lo que nos hace tener en medio del mar cuando las olas y el viento son violentos. Cuando la salud es perdida, la fama y el honor se deterioran. Y todo lo que tenemos y todo lo que somos se ponen en peligro. Sobre la palabra de Jesús, ven, Pedro se lanza en la aventura de la fe. Se bajó de la barca y caminó hacia Jesús. Fue un acto de amor y confianza, pero no suficiente. Ante el viento y las olas, tiene miedo y comienza a hundirse en el mar. La fe es una lucha contra la duda y el miedo. La prueba es fuerte y la fe de Pedro se debilita. Pedro ya tenía una cierta fe, una cierta confianza en Jesús. Jesús no lo dice que no tiene fe, sino que lo falta. Hombre de poca fe. Su fe no alcanza sus aspiraciones. Pedro vio el viento y se asustó. Entonces comenzó a hundirse. Tal es la condición de cada discípulo, de cada cristiano, hecha de impulsos sinceros y debilidades. El único error de Pedro es haber mirado en otro lado, el viento demasiado fuerte. Si no hubiera quitado los ojos de Jesús, hubiera podido mantenerse. Aquí hay una lección muy importante para nosotros. En los momentos difíciles siempre debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús y no en las olas de nuestra vida. Cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús está cerca de él. Y cuando lo llamó, Señor, sálvame, Jesús lo salvó del peligro. Jesús no permite que su intento y su fe en Él fracasen. En la persona de Pedro, con su entusiasmo y sus debilidades, se describe nuestra fe. Nosotros, los cristianos, caminamos hacia el Señor resucitado en medio de las tormentas y los peligros de este mundo.
En medio de nuestras pruebas, de nuestros naufragios y de nuestros fracasos, Jesús está ahí para ayudarnos y llevarnos a un puerto seguro. Entonces, cuando las tormentas azotan a nuestras vidas, nunca olvidemos que Jesús no está más lejos de nosotros. Que el Señor nos ayude en todos los momentos difíciles de nuestras vidas a escuchar sus palabras de aliento. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Amén. Ahora profesemos nuestra fe. ¿Creen